une a estas conferencias. Los temas que vamos a desarrollar en estos próximos 30 minutos, ahí los tienen. Vamos a hablar sobre algunos tópicos que son importantes, considerando que hay unos términos que hay que definir y tenerlos bien claros. La nomenclatura del virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce este virus es COVID-19. Este es el panorama actual de la epidemia, 9.326.000 casos en todo el mundo, 479.000 defunciones, y es un tema que está en ascenso y en avance constante. La información que tenemos acerca de lo que es transmisión del virus de la embarazada al recién nacido es una información hasta el momento débil, es una información poca que se tiene debido a que esto es un tema que está en constante desarrollo y en evolución. Es decir, que lo que vamos a tocar hoy día probablemente no sea una normativa tácita, sino más bien flexible, y lo que nos invita es a estar en constante revisión del tema. En ese sentido, vamos a ver las próximas diapositivas la evidencia que tenemos en relación a la transmisión vertical y horizontal. En este análisis, que es de 18 mujeres embarazadas, que en la China han comparado cómo se han comportado los embarazos del SARS-CoV-2 con relación al SARS clásico, como algunos autores le dicen, y en relación al MERS. En ese sentido, no hubo mortalidades maternas, a diferencia de lo que sí pasó con SARS clásico y MERS. Todas las muestras neonatales analizadas, incluso algunas placentas, fueron también negativas. Y su conclusión es que lo mismo que pasó con SARS-CoV y MERS-CoV, no hubieron casos confirmados de transmisión intrauterina. Artículo que también se ha publicado fines de abril de este año, donde es un reporte de series de casos, 18 artículos, 108 embarazadas entre el 8 de diciembre y el 1 de abril. 68% de las mujeres estaban en el tercer trimestre. Las mayorías fueron dadas de alta sin complicaciones, no hubieron mayores problemas, recomiendan un cuidadoso monitoreo de los embarazos y medidas de prevención estrictas. No se puede afirmar, concluyen ellos, no se puede afirmar una transmisión vertical hasta este momento. Este análisis lo hace a través de la Organización Mundial de la Salud, analizan una recopilación de datos del Medline, PubMed, Lilacs, etcétera, etcétera, y encuentran 222 recién nacidos. 13 de ellos, 222 recién nacidos, hijos de madre embarazada con COVID positivo. Y encontraron que 13 recién nacidos solamente tuvieron un SARS-CoV-2 positivo. Hicieron estudios en placenta, en líquido amniótico, en leche materna y no encontraron la presencia de virus en donde analizaron. Concluyen que debido a la escasez en estos momentos de los artículos en relación a la transmisión vertical, no se puede afirmar ni descartar este evento y se necesita más evidencia. En el siguiente estudio, que también ha sido hecho en un hospital en China, en Wuhan, en el epicentro donde empezó todo el tema de la enfermedad, nacieron 6 niños de hijos de una mamá que tuvo una neumonía por COVID. Todos estos niños, como ven ustedes en el cuadro, no tuvieron grandes problemas. Estuvieron más o menos a las 36, 37 semanas, tuvieron un buen Apgar, un buen peso, excepto uno, pero aquí lo importante es que las muestras de PCR en líquido amniótico, sangre de cordón umbilical, hisopados faringios y nasofaringios, todos fueron negativos. Por lo tanto, es otro elemento que indica que hasta el momento no hay una transmisión vertical que se sustente.
La revisión de casos clínicos de 10 infecciones neonatales, 3 con presuntos casos, en este artículo lo toman así, presuntos casos, puesto que el PCR se tomó después de las 24, 48 horas y ahí lo denotan como presuntos casos. Entonces, y vamos a comentar eso de lo que significa PCR a las 24, 48 horas. Y todos los recién nacidos tuvieron un curso clínico leve. La enfermedad se manifestó sin grandes problemas y concluyen que se necesita más investigación para determinar la epidemiología del COVID-19 en los recién nacidos. Artículo que analiza si hay evidencia de transmisión vertical o no. Analizan una serie de casos que están toditos en el tercer trimestre del embarazo y hacen PCR a los recién nacidos. Ninguno ha salido positivo y concluyen que el riesgo de transmisión intrauterina entre el primer y segundo trimestre es desconocido y se necesita más evidencia al respecto. Otro artículo que muestra la evidencia y la posibilidad del mecanismo de transmisión fetal del SARS-CoV-2, indica que tampoco se encuentra información acerca de la exposición y lo que ocurre en los primeros 6 meses de embarazo, es decir, primer y segundo trimestre. Analizaron 179 recién nacidos, toditos con PCR, solamente encontraron 8 casos positivos y 3 con una IgM elevada que la pusieron en discusión si realmente era un caso positivo o no, y esto lo vamos a analizar más adelante. En Latinoamérica no hay evidencias contundentes en lo que está pasando en relación a embarazo y recién nacidos con SARS-CoV-2. La información que se tiene, esto es una publicación del Jornal de Pediatría de Brasil, un amigo mío, Renato Prosanoy, publica este artículo, es un editorial, donde indica que la escasez de información que en este momento está circulando indica que hay poca evidencia y se requieren más estudios al respecto. En ese sentido, el CIBEN, la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, está en proyecto un trabajo colaborativo multidisciplinario para recopilar datos de lo que ocurre en Latinoamérica. Y esto se encuentra en desarrollo. Y empiezan a haber preguntas. Dice, ¿es posible que se pueda adquirir en útero el SARS-CoV-2? Sí, es posible, porque se ha detectado en algunas ocasiones ARN viral en sangre, pero hasta el momento se necesita más información para afirmar esta situación. Documentando esa posibilidad, hay artículos que aparecen en revistas de obstetricia y ginecología, etcétera, donde, por ejemplo, en este caso, si ustedes se fijan acá, hubieron 2 recién nacidos a cuales se testeó en membranas el PCR y salieron positivos. En resto de los otros 11 casos salió negativo y 1 se encontró un PCR positivo en la placenta. Hasta el momento, con estos datos que son insuficientes, se crea la posibilidad de que pueda existir una transmisión vertical. Pero aún siguen saliendo más artículos. Esta es una publicación de abril 22 del Lancet, donde ellos concluyen que la negatividad de PCR o PCR positiva con SARS-CoV-2 en líquidos amnióticos de mujeres embarazadas. Por lo tanto, también cuestionan y lo ponen en duda. Y empieza a haber otro tipo de artículos, en este publicado en el Journal Clinical Virology, donde indican existe la posibilidad de que este SARS-CoV-2, este virus, pueda ser a futuro parte del grupo TORCH. Bueno, ellos lo ponen un poquito como en discusión, indicando que también no existe una evidencia clara de la transmisión en primer y segundo trimestre, pero pues cuestionan ahí, cuando la madre tiene una viremia importante, puede llegar a afectar y pasar a la placenta y pasar al recién nacido, se lo cuestionan. Otra pregunta que sale es, cuando la madre hace una enfermedad COVID
positiva y adquiere anticuerpos, ¿estos anticuerpos podrán pasar al recién nacido y protegerlo? Bueno, entonces hay mucho tema que hay que atender en este sentido, y una de las cosas que hay que definir, ¿será un TORCH a futuro? ¿No será un TORCH? Esa es una de las preguntas que quedan en el tintero, que tenemos que estar pendiente a la información que sale más adelante. Siguen habiendo artículos en ese sentido y cada vez un poco aumenta la evidencia, y aquí indican, bueno, no hay transmisión vertical aparentemente, pero sí los niños se están infectando a través de una transmisión horizontal, a través del contacto de la madre positiva, ¿no? Entonces, ellos indican que es más fuerte la transmisión horizontal que la vertical. En ese sentido, ¿existe transmisión horizontal? Sí, claro, hay casos publicados, publicado en el New England. Por ejemplo, se trata de una sepsis neonatal tardía, de presentación tardía, con un SARS-CoV positivo, es un recién nacido COVID positivo, y describen aquí, por ejemplo, se plantean dos casos que han llegado a una sepsis con falla multiorgánica. Entonces, ¿existe la posibilidad de transmisión vertical? Sí existe. Y es la vía de contagio más importante en este momento hacia el recién nacido, se transmite por las gotas o contacto, y aquí aparece un tema, transmisión fecal oral. ¿Es importante? Sí, aparentemente esto también puede tener importancia, puesto que la gente que manipula las deposiciones o niños o recién nacidos que están con diarrea pueden tener el virus. No se olviden que el tracto gastrointestinal es uno de los aparatos que tienen mayor cantidad de ECAs y es una de las formas de manifestarse la enfermedad, principalmente en niños. Y habitualmente, generalmente si hacemos un estudio epidemiológico, vamos a encontrar un familiar próximo que está infectado. Generalmente los recién nacidos hacen formas clínicas leves, pero a excepción de los casos que hemos visto que también hacen una sepsis tardía con fallas multiorgánicas, y esto está asociado a factores de riesgo como es la prematuridad y patologías de base. Esta publicación simplemente nos está mostrando que existe la posibilidad de transmisión vertical, sí existe, no hay que dejarlo de lado, pero hasta el momento la información no avala esta transmisión. Lo que sí avala que sí hay transmisión postnatal a través del contacto de fluidos, a través de la tos de la madre. Entonces, en ese sentido, todo el personal que está atendiendo a recién nacidos en distintas circunstancias tiene que usar niveles distintos de equipos de protección personal. Esta publicación del JAMA nos hace referencia un poco a lo que estábamos hablando. Se puede encontrar SARS-CoV-2 en distintas secreciones, ya sea esputo, secreción nasofaringia, sangre, orina, y aparece en heces, en materia fecal. A tenerlo en cuenta en el momento de atender niños, sobre todo con gastroenteritis. Una publicación que causa mucha polémica hoy en día, sobre todo en las maternidades, es este artículo publicado en el New England Journal of Medicine, donde en un hospital en plena pandemia, entre el 22 de marzo y el 4 de abril, el hospital presbiteriano, dependiente de la Universidad de Columbia, analizaron 250 embarazadas que tuvieron sus hijos en ese hospital en ese periodo. A todas ellas se les realizó un PCR a su ingreso y encontraron que 4 de ellas eran sintomáticas y tenían un COVID positivo, pero aquí viene la polémica, 29 eran mujeres embarazadas, asintomáticas y portadoras del virus. Y la pregunta que surge es, ¿se debe realizar a todas las madres que ingresan en trabajo de parto una prueba PCR? Bueno, ahí podemos discutir esto en el panel y poner en consideración. Creo que las circunstancias de cada país son diferentes y tenemos que analizar esto a medida. Tampoco es para que consideremos a todas las madres podemos considerarlas como portadoras del virus. Lo podemos tocar esto en el análisis. Queda la pregunta en el tintero.
Siguiendo con los análisis, y la gente ya empieza a adelantarse. En el Acta Obstetricia de Ginecología Escandinava, un grupo de investigadores ya empiezan a trabajar en definiciones. Y ellos empiezan a definir lo que es muerte fetal y mortinato por infección congénita intrauterina por SARS-CoV-2. Entonces ellos definen cuándo hay presencia viral en la placenta o en algún líquido fetal o en el mismo feto, en la autopsia. Empiezan a definir lo que es infección congénita y para ello necesitan un PCR de sangre de cordón o de sangre del niño a las 12 horas de vida o en el líquido amniótico antes de la ruptura de membranas. Entonces, si es PCR positivo en ese tiempo, es probable que se trate de una infección congénita en un recién nacido. Lo otro, empiezan a definir infección adquirida en el intraparto. Entonces, ellos dicen PCR positiva entre las 24 y 48 horas. Y la otra definición es recién nacido que adquiere una infección postnatal, es aquella que tiene un PCR positivo en secreción nasofaringea a las 48 horas después de haber nacido. Estas definiciones son interesantes y hay que tomarlas en cuenta. Hasta el momento, ¿qué tenemos? Tenemos que el conocimiento médico-científico sobre madres embarazadas con COVID positivos y recién nacidos infectados SARS-CoV-2 es una noticia que está en pleno desarrollo y que tenemos que estar atentos a lo que viene. La transmisión vertical en este momento no se puede afirmar, tampoco se puede negar. Es una noticia en desarrollo, repito, para que estemos atentos. Hay mucha información que aún se desconoce y se necesita mayores estudios con evidencia científica para establecer pautas definitivas y recomendaciones puntuales. Empiezan en ese sentido, ya en el último, entre el mes de abril y fines de mayo, empiezan a aparecer guías de manejo de recién nacidos, de embarazadas COVID positivas y recién nacidos COVID positivos. Y empiezan a tocarse distintos puntos. Vamos a tratar de resumir algunos puntos que son importantes, como ser el uso de corticoides para maduración fetal. ¿Está contraindicado? No. Sí se debe utilizar y se debe seguir con protocolos vigentes. Hasta el momento no hay evidencia que los esteroides produzcan un problema en la madre desde el punto de vista de un efecto adverso o una alteración significativa en la enfermedad materna. Se debe seguir utilizando corticoides de acuerdo a los protocolos establecidos. Y en ese sentido vamos a revisar varias láminas del Cochrane que hacen una revisión sistemática de varias guías y aquí indican ellos si se debe utilizar el corticoide, no está contraindicado, se debe considerar y la mayoría de las guías lo consideran y no lo contraindican. La otra pregunta que sale es parto vaginal versus cesárea. La vía de parto es contundente, las vías de parto se decidirán de acuerdo al criterio obstétrico y casos individuales. No existe una evidencia hasta el momento para recomendar que en base a una sospecha o confirmación de una embarazada COVID positiva se deba intervenir el parto por una cesárea o adelantar. ¿Qué hay en relación a recién nacidos COVID positivo y maniobras de reanimación? Todo, no cambia absolutamente nada. Las pautas que rige la Academia Americana de Pediatría en cuanto a reanimación neonatal, que son la base para la mayoría de los países, no cambian en absolutamente nada. Lo que sí cambia es el uso de equipos de protección. Aquí, por ejemplo, ya están empezando a utilizar el N95, debe ser utilizado en estas circunstancias y el nivel de protección va a ser el nivel más alto. Gorro, N95, camisolín, doble guante, doble bota para proteger el personal de salud. Y lo que sí debe estar personal entrenado en reanimación y el menor número de personas en la habitación. ¿Y qué pasa cuando ese recién nacido que necesita reanimación, necesita mayor intervención, como el uso de
elementos de presión positiva, como fue ser un ambú. Pues la recomendación es utilizar filtros de alta eficacia para evitar que partículas finas sean expedidas en este momento, y esto es una maniobra de mucha aerolización, entonces tiene que haber protección y cuidado. Y en relación, repito, al manejo en sí de lo que es la reanimación neonatal, no cambia en nada. Se sigue utilizando las mismas normas y pautas. Los equipos de protección que vamos a utilizar en las distintas circunstancias son las mismas que rige la Organización Mundial de la Salud. Es importante que al ingreso de la madre a un centro hospitalario, hacer un triaje cuidadoso en relación a antecedentes epidemiológicos, contacto, enfermedades, viajes, etcétera, etcétera, síntomas, y ahí el equipo de protección será lavado de manos y mascarilla. Y así sucesivamente si están recolectando muestras para el laboratorio, o en el caso de que se maneje un procedimiento con aerolización como es una reanimación neonatal. Lavado de manos, camisolín hidrorrepelente, N95, mascarilla facial, eh, protector ocular y doble guantes. El doctor Salazar en una charla hace una semana atrás, más o menos, habló sobre los equipos de protección personal y tuvo mucho hincapié en ponerse es fácil, sacárselo es difícil, y la probabilidad de contagio ocurre cuando la persona no sabe sacarse. Entonces es importante hacer prácticas, entrenamientos en cuanto al uso correcto de equipos de protección personal. Seguimos con las preguntas que surgen en relación al recién nacido de hijo de madre sospechosa o probable o ya positiva COVID. Los acompañantes deben estar en la sala de parto. No se olviden que el nacimiento de un niño es un evento único para la madre, y en tal sentido necesitan muchas de ellas contar con apoyo de un familiar. Por lo tanto, en este momento no está contraindicado que un familiar designado por la madre esté en la sala de parto en el momento del nacimiento. Incluso hay en la Argentina, por ejemplo, una legislación que sí promueve que esté presente un familiar. Pero este familiar tiene que tener ciertas condiciones. Ser un acompañante asintomático, no ser un menor de edad, no ser mayor de 60 años, y el personal que está, personas de riesgo aumentado con enfermedad prevalente tampoco pueden estar, y tampoco pueden ser personas identificadas como contacto estrechos. Pero en lo posible hay que tratar de tener partos humanizados. Hay que ser empáticos con la madre que está viviendo una situación muy importante en su vida y que probablemente esté también cursando con una enfermedad. Una pregunta que sale y que aquí es contundente. ¿Baño después del nacimiento se recomienda a todos los recién nacidos para eliminar el virus potencialmente presente en la superficie de la piel? La respuesta es no. Y si fuera una madre COVID positiva, tampoco. Tengan en cuenta que el vermis gaseoso contiene péptidos antimicrobianos que protegen la piel del recién nacido. Y el impacto negativo de bañarlo precozmente a un niño apenas nace puede aparecer hipotermia, alteraciones hemodinámicas, respiratorias y estrés por frío. Entonces, la recomendación es no. Acá tenemos una pregunta que también va relacionada con la imagen. ¿Cuándo ligar el cordón umbilical? ¿No? Entonces acá este niño un poco está diciendo, no me liguen precozmente el cordón umbilical. No se debe ligar el cordón umbilical de manera precoz para evitar la posibilidad de transmisión transplacentaria del virus. Hasta este momento, como hemos visto, no hay evidencia clara de transmisión vertical. Por el momento, las normas siguen
y esto es una recomendación CIBEN de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, la ligadura tardía debe continuar, mejora la redistribución de la sangre de la placenta hacia el recién nacido, mantiene la precarga y los beneficios son mejora la cantidad de hemoglobina, del aporte de hierro, de inmunoglobulinas, de células madres y todo esto mejora el neurodesarrollo. Por lo tanto, es una práctica que hay que seguir fomentando. ¿Y qué dice Croccan en revisión de las guías? Que también no está contraindicado y que se debe seguir haciendo. Pero hay situaciones clínicas donde hay que valorar ahí riesgo-beneficio. Por ejemplo, supongamos, tenemos una madre con síntomas COVID moderados o severos, es una cirugía de emergencia, entonces en ese momento, si se trata de un niño vigoroso o de un niño deprimido, hay que hacer un clampeo inmediato, una ligadura inmediata del cordón umbilical. A diferencia, si es una madre asintomática o con síntomas leves y el niño nace vigoroso, hay que esperar que el niño se estabilice, que respire bien y la ligadura del cordón se hace de manera tardía. Pero, siguiente aspecto que se toca, contacto piel a piel, apego precoz, sí o no. La evidencia hasta el momento indica no suspender esta medida, realizarlo respetando las normas de bioseguridad, evaluar cada caso de manera individual. Todo esto mejora el vínculo madre-niño, tiene mayores probabilidades de éxito en el amamantamiento y en la lactancia materna y mantiene la temperatura del recién nacido. ¿Qué dice Croccan al respecto? También de que no está contraindicado y que la mayoría de las guías revisadas indican que no hay contraindicación al respecto. Aspecto fundamental, ¿qué vamos a hacer con la lactancia materna? Entonces, aquí empezamos a ver experiencias que han tenido los países donde empezaron a tener mayores casos de COVID en embarazadas y en recién nacido. Es un estudio español donde analizaron varios estudios y ellos concluyen que recomiendan la lactancia materna a recién nacidos hijos de madres SARS-CoV-2, cumpliendo medidas adecuadas de higiene respiratorias. Y en caso que el estado de salud de la madre no lo permita, en un amamantamiento directo, el recién nacido deberá alimentarse con leche materna extraída de su madre, sin pasteurizar o procedente de un banco de leche. ¿Qué dice la Sociedad Italiana de Neonatología en consenso con la Sociedad de Neonatologías de la Unión Europea? Dice, madre COVID positiva, asintomática o poco sintomática puede alimentar al recién nacido con leche materna en una habitación o alojamiento conjunto bajo estrictas normas de bioseguridad. Cuando la madre es positiva y está muy enferma y no lo puede cuidar al recién nacido o por su condición clínica no lo puede alimentar, este debe ser aislado y alimentado con leche materna extraída de su madre en lo posible. La norma Croccan, la revisión Croccan que indica que no está contraindicado, al contrario, debe fomentarse la lactancia materna. Y en caso de que se recurra a una extracción de leche materna, se deben seguir algunos pasos. El extractor debe ser de uso personal, debe considerarse que un cuidador sano pueda alimentar al recién nacido con la leche extraída de su madre. Después de la extracción hay que lavar tanto la bomba, todas las superficies que han estado en contacto, incluso el extractor en sí, lavarse y desinfectar las manos constantemente durante todo el proceso y el uso de barbijos tanto del cuidador sano que ayuda como de la madre en este proceso. Recomendaciones para una lactancia exitosa, teniendo incluso en este momento las condiciones no varían mucho. Se debe fomentar la lactancia materna desde muy temprano, incluso de las primeras horas de vida, con un apego precoz, lavado de manos y de piel con agua y jabón. Es decir, si ya se considera que una de las medidas más efectivas es el lavado de manos con agua y jabón. Y también la zona de la mama y de la aureola, también la madre debería tener la precaución de mantener un área limpia para en el momento del acople.
Constante higiene de las manos con alcohol gel, sí. Utilizar barbijo quirúrgico, la madre debe utilizar en el momento de la lactancia materna. Estamos hablando probablemente de una mamá sospechosa o COVID positiva, debe utilizar barbijo quirúrgico. La madre tiene que sentarse al borde de la cama en lo posible, considerando que su entorno puede estar contaminado, probablemente necesita la ayuda de un familiar que está en la habitación. Limpieza frecuente de toda la superficie que se toca. El acompañante no solamente asiste a la madre, sino también al recién nacido, y el acompañante usa equipos de protección adecuados y lavados de mano. Y finalizado el amamantamiento, el recién nacido pasa, y esto es muy importante, vamos a subrayarlo, a una cuna que está a 2 metros de distancia. Eso significa que el recién nacido, mientras no está con lactancia materna, está a una distancia de 2 metros de su madre. ¿Cómo se logra eso? Pues una cama, la distancia, el largo de una cama generalmente es 1,80 m. Entonces, colocando la cuna al pie de la cama, tenemos los 2 metros de distanciamiento que necesitamos. Empezamos a definir casos de neonatales por SARS-CoV-2. Entonces, la primera definición que sale, y aquí entran la mayoría, es el caso sospechoso o en investigación. ¿De qué se trata? Se trata de un recién nacido hijo de madre con infección confirmada por SARS-CoV-2 entre los 14 días antes del parto y los 28 días después. Son un recién nacido con historia de contacto estrecho. ¿Quién es un contacto estrecho? Aquella persona que proporcionó cuidados de un enfermo, ya puede ser un trabajador sanitario que no haya utilizado medidas de protección adecuado, o familiares o alguna otra persona con actividad similar. Y también se consideran convivientes, familiares o personas que han estado en el mismo lugar con un caso sintomático a una distancia menor de 2 metros y por un tiempo mayor a 15 minutos. Entonces, eso se define contacto, y el recién nacido con historia de contacto estrecho con un caso probable confirmado lo convierte en sospechoso. Recién nacido con fiebre o manifestaciones clínicas o manifestaciones digestivas, ya hablábamos de una gastroenteritis, también pueden ser casos sospechosos o en investigación. ¿Cómo definimos caso confirmado? Aquí el recién nacido que entra en la definición de caso sospechoso o en investigación y tiene una prueba PCR positiva, una prueba de tiempo real PCR positiva. Caso probable es aquel caso cuyos resultados de laboratorio no son concluyentes. Y también definimos caso descartado, aquel recién nacido que sus pruebas de laboratorio son negativas. Y también tenemos que definir el no caso COVID, porque no vamos a entrar en pánico, tampoco vamos a hacer que todos los recién nacidos son COVID positivos o sospechosos de COVID. Entonces, la mayoría son madres o recién nacidos asintomáticos, sin antecedentes, sin nexo epidemiológico, y no porque estamos viviendo una pandemia, todos los niños que ingresan al hospital son COVID positivos. Lo tenemos que tener en mente y no descuidar probables enfermedades relacionadas con la neonatología y por solamente estar pendientes del COVID. Normas que salen, esto está publicado en un documento de España, y que es uno muy representativo, muy interesante, y indica: madre sospechosa COVID puede ser negativa o positiva. Si es madre positiva y el recién nacido está asintomático, hay que favorecer el alojamiento conjunto, vigilar al recién nacido, hacer exámenes al recién nacido. Si este sale negativo, descartar la infección, y si sale positivo, pues favorecer el alojamiento conjunto con medidas de aislamiento, vigilancia clínica y seguimientos hasta el alta, incluso posterior al alta. Distinto es el caso: madre positiva, recién nacido sintomático. A este niño se lo aísla en una incubadora, se lo vigila, se le hace la prueba. Si es positiva, se continúa con aislamiento estricto, vigilancia
equipos de protección personal, nivel 3 en este caso, y si es negativo se descarta la infección y entra a cuidados igual que otros niños. ¿Qué dice la norma en relación a separar a la madre del recién nacido? En Crocan dice que no lo recomiendan y que tampoco lo consideren. Condiciones para lograr un alojamiento conjunto. Las medidas de aislamiento para contacto y gotas se deben cumplir. Y estas son higiene de manos, el uso de mascarilla facial, cunas separadas a 2 metros de la madre, como ya lo habíamos indicado. En la atención del recién nacido puede ayudar un familiar o una persona sana y evitar las visitas innecesarias de familiares o amigos, tanto al binomio como al hospital en general. Se debe evitar el ingreso de personas. Y después del alta se debe continuar con estas mismas medidas. ¿Qué ocurre si es un recién nacido sintomático que requiere cuidados en unidades de cuidados neonatales? Pues se recomienda a este niño mantenerlo en una incubadora, no se recomienda el uso de cunas o servocunas, la separación entre pacientes debe ser de 2 metros y las medidas de aislamiento y de contacto y gotas debe ser altas y los equipos de protección personal para uso de aerosoles. Es como más o menos se está viendo en la figura. La incubadora, esto es muy importante, la incubadora por sí no constituye una medida de aislamiento 100%. La incubadora evita que partículas, polvo, lo que fuera, ingresen dentro de la incubadora, pero no evita que vapores que contengan el virus puedan salir. Por lo tanto, genera una falsa sensación de seguridad. No hay que descuidar el uso de equipos de protección personal en estos casos como si fuera para aerosoles. En relación a lo que son las pruebas diagnósticas, como ya se ha mencionado en charlas previas, la PCR es la prueba más segura y confiable. Los métodos rápidos de antígenos no tienen validación en la clínica práctica. La detención de anticuerpos IgG y IgM pueden ser de utilidad, no es para uso de cribado y depende de la respuesta inmunológica. En ese sentido, ¿a quiénes le vamos a hacer una PCR? A todo recién nacido que está bajo investigación o es sospechoso con los criterios que habíamos definido antes. ¿Y cuándo? Entre las 6 y las 24 horas de vida. Esto nos permite diferenciar si es probable que sea una transmisión vertical o un contagio postnatal. Se deben repetir las pruebas cada 72 horas. A las 72 horas, esto habrá que evaluarlo en el caso particular que se toque vivir. ¿Dónde se toman las muestras? Bueno, principalmente el exudado nasofaringio y osofaringio. Si el niño está en ventilación mecánica, lavados broncoalveolar o aspirado endotraqueal, también se puede utilizar. Y otros lugares, sangre, heces, exudado rectal y orina. Alta hospitalaria. ¿Cuándo y cómo? Se siguen los criterios habituales, se debe promover lo antes posible. No estoy diciendo altas precoz ni menos de 24 horas, sino lo antes posible, cuando el recién nacido está en condiciones de ser dado de altas, tanto en recién nacido COVID o no. Recién nacidos asintomáticos, hijos de madre COVID positivo, no es recomendado dejarlos en observación. El aislamiento estricto en domicilio se debe cumplir por 14 días, considerando que es un caso contacto. Realizar un seguimiento ambulatorio frecuente vía telefónica y considerar y avisar a la familia los signos de alarma con los cuales deben consultar inmediatamente si es que aparece fiebre o síntomas respiratorios. Si es un recién nacido COVID positivo y es un caso leve, para el alta tiene que haber ausencia de fiebre durante 3 días, mejoría clínica y PCR negativa en nasofaringe. Y un caso grave que estuvo en ventilación mecánica, etcétera, etcétera, ausencia de fiebre, mejoría clínica, radiografía pulmonar ya dentro de lo normal o yendo hacia lo normal y 2 controles de PCR por intervalo de 48 horas negativas. Y el seguimiento al alta en estos pacientes debe ser estricta. Y ya casi para terminar,
Acá vemos una publicación del hospital, de un hospital en Nueva York, St. Penn State, en plena pandemia. Ante el creciente número de casos, empiezan a revisar la literatura y guías vigentes. Ellos elaboran sus propias normas y concluyen que cada centro hospitalario debe desarrollar su propia norma para la atención neonatal de acuerdo a sus condiciones y particularidades propias de cada centro. Y los mensajes que nos llevamos son: no hay evidencia científica de transmisión vertical antes y durante el parto o por la lactancia materna. Existe posibilidad de transmisión postnatal, es la forma más habitual y probable que ocurra. Recomendar el alojamiento conjunto según las condiciones clínicas de la madre y del recién nacido. Fomentar la lactancia materna. Recién nacido sintomático que esté en unidad de cuidados intensivos neonatales. Estrictas medidas de aislamiento y uso adecuado de los equipos de protección personal. El alta lo antes posible, dependiendo de la condición clínica de cada niño, y no olvidarse, partos humanizados, ser empáticos con la familia, mantener informados a los padres. Y se necesitan más estudios clínicos con evidencia científica para establecer pautas y recomendaciones definitivas. No se olviden que esto es un tema en desarrollo y se necesita aún de información contundente para elaborar guías definitivas. La última diapositiva va en relación a una publicación del Lancet hace unas 2 semanas atrás, donde dicen que el distanciamiento más de 1 metro, el uso óptimo de mascarillas y la protección facial son medidas preventivas eficientes. No nos olvidemos de estas medidas básicas en estos momentos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, querido doctor Pantoja, por la excelente presentación. Una presentación muy práctica con muchos consejos que con seguridad se van a poner en práctica. Voy a presentar a nuestros panelistas. Tenemos al doctor Víctor Hugo Velasco, quien es pediatra, infectólogo, vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Infectología. Y también tenemos con nosotros al doctor Hugo Tejerina, es el director de del servicio de neonatología en la maternidad de nuestra ciudad, en el Hospital de la Mujer. Voy a pedir entonces que tome la coordinación de las preguntas al doctor Hugo Tejerina. Adelante, doctor. Hola, buenas noches a todos. He estado revisando el chat, todavía no tengo muchas preguntas, creo que solamente tengo una por llegar. Ahorita voy a ir coordinando según la medida que vayan llegando. Solamente comentar hasta mientras que lleguen las preguntas, que obviamente está por demás decir que la exposición de Manuel es impresionante, ha hecho una revisión muy buena. Yo ya había hecho una revisión de este tema por mi servicio y demás, pero la tuya obviamente está espectacular, ha revisado todos los detalles súper importantes. Yo creo que hasta la pregunta que tenemos todos es, ¿qué vamos a hacer para estar preparados para la paciente posible coronavirus? ¿Qué tan confiable es esta PCR que vamos a tener, sabiendo que dependiendo el día de toma de muestra de la PCR va a variar el resultado? Y puede que si es una mamá que se ha contagiado hace 4 o 5 días tenga una PCR negativa. ¿Cómo vamos a manejar las pacientes con esta duda? ¿Qué has leído de esto, Manuel? A ver, bueno, hay que ver los escenarios distintos, ¿no? No nos olvidemos que las publicaciones vienen de lugares, de países donde tienen acceso a laboratorio de una manera fácil y de una manera rápida. En países como Italia, España, Estados Unidos, se les ha dado prioridad en el análisis de la PCR de embarazadas. Incluso hay madres que entran al hospital en trabajo de parto y mientras se va desarrollando la actividad del trabajo de parto, a su ingreso se le toma la PCR en casos epidemiológicos, sospechosos, contactos, etcétera, etcétera. Y al momento del parto, generalmente ya se cuenta con un resultado para tomar medidas, ¿no? Son pocos los casos que se mantienen sospechosos en el momento del parto.
La situación nuestra no es la misma. Nosotros estamos tardando cerca de 5 días, por decir algo, en tener resultados PCR. Por lo tanto, hay que hacer un triaje muy, muy cuidadoso y en el caso sospechoso, actuar como si fuera confirmado en el parto o en la cesárea, como si fuera un sitio de aerolización con el equipo de protección personal adecuado para la circunstancia. No sé qué opinas tú, Guito, y qué opina Víctor Hugo Velasco. A ver, ¿qué estamos haciendo en el Hospital de la Mujer? El flujo de mamás que tenemos es muy grande y en uno de los artículos que ha revisado Manuel ha mostrado que habían 29 mamás de un grupo, creo que de 200, que eran positivas asintomáticas. Cero Exactamente. síntomas. Entonces, dado que hay un porcentaje y en este momento por lo menos estamos llegando a un pico de mamás asintomáticas que van a llegar, estamos intentando en atención de partos y cesáreas tener todas las medidas como si la mamá tuviera coronavirus. No nos ponemos al mameluco, no nos ponemos de repente todo el traje y toda la medida de cuidado de desinfección del equipo porque no tenemos equipo suficiente, pero sí se está utilizando el uso de lentes de protección, el uso de la mascarilla N95, el uso de gorro, el uso del lavado estricto antes, durante y después de todo lo que se pueda hacer para prevenir esto. Y de esta forma estamos tratando de prevenir todo esto. Hasta el momento, gracias a Dios, en el Hospital de la Mujer hemos tenido varias amenazas, pero todas han salido negativas. Así que estamos con ese concepto. De las preguntas que están llegando al chat, tengo una que me imagino que es más para el doctor Velasco, que dice, siempre que hay fiebre se debe descartar SARS. Ahí nos va a contestar seguramente el doctor Velasco esto. Y para ti, Manuel, ¿a qué te refieres con un bebé con síntomas? ¿Cuál es el bebé sintomático? Bien, voy a contestar yo hasta que Víctor Hugo se conecte y nos responda. Incluso estaba ahí leyendo en el chat qué síntomas tiene un recién nacido, ¿no? Entonces, la revisión actual, gracias a Dios y por suerte, ¿no? Y aquí podemos discutir un tema, la mayoría de los recién nacidos producto de una madre COVID positiva son poco sintomáticos. Son poco sintomáticos. Y algunos hacen síntomas mucho más serios y mucho más graves, sobre todo en aquellos que han tenido una presentación tardía. La manifestación clínica del recién nacido COVID positivo es inespecífica. Entonces, el hecho se comporta como cualquier otra patología. Por ejemplo, datos de sepsis son prácticamente los mismos. Los datos de un síndrome de dificultad respiratoria posterior al nacimiento son exactamente los mismos. Por lo tanto, no hay manifestación clínica que indique que ese paciente o ese recién nacido es portador de un COVID. Entonces, lo que sí hay que manejar el contexto epidemiológico en relación a su madre. No hay manifestaciones clínicas ni tampoco de laboratorio que sean específicas de COVID. De acuerdo. No sé si que el doctor Velasco, quieres comentarnos Hugo, un poco de ese concepto. Bueno, con respecto a la primera pregunta, si todo paciente que tiene fiebre debe estudiarse COVID-19, definitivamente es no. No, yo creo que es importante el contexto clínico. Podría ser que solamente tuviese fiebre, sea parte de un COVID-19, pero hay que buscar más. Pero yo lo voltaría al otro lado. En niños no se ha visto que solo la mitad tiene fiebre. Es decir, la definición de caso sospechoso como en adultos, fiebre más tos, no, definitivamente en niños no necesariamente es aplicable. De hecho, nuevamente reitero, los estudios muestran, el de Estados Unidos y el de China, que solo la mitad tenían fiebre. Entonces, todo niño que tenga tos, dolor de garganta, un cuadro respiratorio, algo más que el clínico sospeche y no tenga fiebre, también debe pensar en la COVID-19. No, con respecto a los neonatos y la clínica, ya lo ha mencionado el doctor Tejerino, el doctor Pantoja, los síntomas son muy inespecíficos
Y como en toda transmisión de tipo vertical, aunque ya el doctor Pantoja ha mencionado que no hay evidencia de transmisión vertical, pero de toda infección horizontal, en este caso, o perinatal, hasta que se sepan más estudios, ¿no? En neonatos nos guiamos sobre la pertinencia de COVID en base a la madre fundamentalmente. Si la madre ha tenido COVID-19, entonces el niño está bajo investigación. Correcto. De acuerdo. Completamente de Hay acuerdo. otras preguntas que se han ido contestando ya con lo que has dicho. Hay personas que están preguntando que están en área rural y no van a tener test de PCR. Yo creo que la respuesta es clara con lo que tú has dicho. O sea, no vamos a encontrar muchos síntomas. Hay que manejarnos sospechando que todas son positivas y tomando todas las medidas necesarias. Aquí pregunta el doctor Montaño si es una cesárea programada. ¿Valdría la pena tomarle PCRs a las que van a ser cesáreas programadas previas para tomar las medidas de cuidado? La respuesta es no, porque vamos a entrar en hacer laboratorios innecesarios. Entonces hay que manejar el contexto clínico. Si el factor epidemiológico es fuerte, la madre entra dentro de lo que es un caso sospechoso o probable y se puede definir en investigación o ha estado en contacto o en un entorno de probabilidades de casos positivos, en ese caso sí, pero todas las madres que van a asistir a la maternidad, ¿se les va a hacer una PCR? No, creo que eso no es nuestra realidad y tampoco nos tenemos que basar en la epidemiología. Y lo otro, quiero hacer hincapié, no todas las madres sospechosas o COVID positivas necesitan hacerse cesáreas. La condición de una cesárea debe ser definida de acuerdo a los antecedentes clínicos maternos definidos por el obstetra y ojalá en conjunto con comunicación con el departamento de neonatología. ¿Tú qué opinas, Huguito? Yo estoy de acuerdo. O sea, ahora, en las clínicas privadas, evidentemente, han puesto como una norma que las mamás tengan que tener, y todo procedimiento quirúrgico tenga que tener un test PCR de coronavirus negativo previo al procedimiento. Yo creo que como una medida para una clínica, como una seguridad legal y demás cosas, está bien. Pero nuestra realidad en hospital, a no ser que tengamos un test que sea muy confiable, que aún no se llega a ese punto, no me da descarte y me preocupa lo contrario. Me preocupa que con una PCR negativa todo el mundo se dé por relajado y no se tomen todas las medidas de bioseguridad, sabiendo que hay un falso negativo súper alto, a no ser que tenga la mamá ya la enfermedad categórica, donde ya obviamente ya es tarde, es obvio tomarle, digamos. Entonces, yo creo que para un nivel clínica y como para nivel médico legal, de repente sí estamos en la obligación de pedirlo, pero que me daba a mí la confianza de decir no, ya el PCR negativo, olvídense, tranquilos, nadie se ponga ni mascarilla, no creo que sea lo correcto. Tengo otra pregunta por aquí, Manuel, que Espera un momento antes de que pasemos esa pregunta, porque me parece muy interesante. Dale. A nivel privado, ¿qué opinas tú, Víctor Hugo, de hacer PCR a todas las cesáreas programadas? Bueno, yo creo que mucho depende del contexto epidemiológico, ¿no? En un momento donde no hay circulación comunitaria, de pronto nuestra conducta podría ser diferente al momento que hay una circulación comunitaria sostenida. ¿Es este el momento donde ya hay una circulación comunitaria sostenida? La respuesta es sí y ya comenzó. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí vale la pena, dependiendo del contexto, no solamente diría en las clínicas privadas, sino también hay que ir pensando a nivel público, ¿no? De hacer la prueba de SARS-CoV-2 en las embarazadas, con todas las previsiones que ustedes han mencionado, que un negativo no necesariamente nos daría la garantía de que sea negativo. Pero otras cosas muy interesantes que se están trabajando en España. Por ejemplo, podría haber un momento en que podríamos hacer, ¿por qué no necesariamente PCR en tiempo real? Sino una prueba serológica de anticuerpos o IgM. No olviden que la prueba de IgM a nivel privado lo están ofreciendo $50. ¿Saben cuánto cuesta la prueba? Cuesta apenas, no cuesta ni $2.
Entonces, si no estoy hablando de lo privado, estoy hablando en general. Es una prueba más asequible que si los hospitales públicos seguros la podrían tener, por lo menos el que tengamos IgG y IgM, nos podría dar una pauta de qué madres no están infectadas y qué madres están infectadas. Nuevamente, insisto, en un momento dependiendo del momento epidémico que estemos viviendo. Si nosotros vemos que la situación ya está terrible, entonces sí valdría hacer estas pruebas, no necesariamente mandarlas a forma privada. Los hospitales públicos yo creo que deberían estar preguntando, los que tienen ustedes, materno-infantil, ¿cuánto cuestan las pruebas de antígenos, anticuerpos? ¿No? Porque esta medida definitivamente es otra medida que se está empezando a aplicar o se está pensando en aplicar en otros países como una prueba rápida. No olviden que es 10 minutos, 15 minutos y por lo menos nos da una orientación si la madre ya tiene anticuerpos o no tiene anticuerpos, además de la prueba de SARS-CoV-2. Ojo, la prueba con GeneXpert, que espero que ya lo tengamos todos en forma masiva, nos puede dar el resultado de si es positivo, no necesariamente 48 o 72 horas, ya en el día ya podríamos tener ese resultado. Entonces yo no lo descartaría plenamente, pero todo depende del momento epidémico. Totalmente de acuerdo, depende también de los recursos que tenga cada hospital. Y los hospitales privados lo pueden hacer, pues excelente, ¿no? Pero creo que las recomendaciones deberían ser de acceso universal y hay que pensar también en los que trabajamos en hospitales públicos, seguro. Perfecto. Y considerando también de que una prueba negativa no descarta, ¿no? La posibilidad, depende en qué momento se toma la muestra para tener un buen captación de ARN. Y una prueba negativa no descarta totalmente un COVID. Depende del momento en que se hace la prueba. ¿En qué día de la evolución? De acuerdo. A ver, otros comentarios. Le pregunta una doctora, en caso de que el bebé nazca bañado en meconio, dado que podría haber transmisión por deposiciones, si vale la pena bañar al bebé. No, la respuesta es no, es categórica. No vamos a eliminar, es decir, el baño estaría sustentado y la gente que promueve eso es porque dice que estarías eliminando virus que han estado en contacto con el niño, ¿no? Entonces la respuesta es no, no. Además, el meconio es de su propio organismo, no habría, la respuesta es no. De acuerdo, estamos bien. Le pregunta en el chat, por si acaso, Alexandra, estoy viendo los dos, estoy viendo el chat y las preguntas y respuestas. Sí, hay muchas que ya ha contestado Manuel claramente en la exposición, por eso no las estoy repitiendo. Le pregunta una doctora, está un poco con duda, si es que el PCR para dar de alta al paciente es a los 14 días, si se tiene que quedar los 14 días el paciente sintomático o en la clínica o en el hospital. O si esto se puede hacer ambulatoriamente en la casa y en el seguimiento. La pregunta es, no entendí la pregunta. La pregunta es, recién nacido, a ver. Dice, el alta hospitalaria después de PCR negativa en un caso de recién nacido positivo. Esto significa que recién nacido tendría que estar por lo menos 14 días internado. ¿No sería mejor seguirlo en su domicilio y hacer la prueba de control ambulatoriamente? Esto pregunta Antonio Arnes. No es necesario, es decir, hay que ver el contexto, ¿no? Una cosa es recién nacido, COVID positivo, asintomático o poco sintomático. No necesitas hacer pruebas de seguimiento, se maneja en la casa, en domicilio, contacto, pasan los 14 días de aislamiento y no es necesario más pruebas. ¿En quién se podría repetir una prueba, un PCR? Podría repetirse en un recién nacido sintomático, grave, que haya estado en ventilación mecánica. Entonces, para poder dar de alta, se podría hacer un PCR en el momento y 3 días después se podría hacer un segundo PCR. Pero hacer PCRs posteriores en domicilio no tiene sentido. Manuel, doctor, no sé si me permite participar en esta parte. Sí, por favor, por favor.
No, no olviden que el enfoque de adultos es diferente al de niños, ¿no? En adultos, ¿qué se hacía antes? Una vez que el paciente con COVID-19, con sintomáticos, pasaba los síntomas, se podía hacer 2 PCRs en tiempo real, con una separación de 24 horas, y darlo de alta o aislarlo 14 días, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones ahora, no? Ahora las recomendaciones es la nueva publicación de la OMS del 27 de mayo, donde se reunió con los italianos, españoles, con los de Nueva York y con los chinos, y ese ha sido el comunicado del Ministerio de Salud de hace una semana, basado precisamente en ese documento, donde inclusive dice que la persona al afectado con COVID-19 no necesitamos hacerle PCR por real, como dijo el doctor Pantoja, una vez aislado, ni siquiera 14 días, ahora ha bajado, inclusive ya son 10 días, y si son sintomáticos, 13 días. El Ministerio de Salud, seguramente para no explicar tanto, es lo que mencionó. Un paciente con COVID-19 está 14 días aislado y no se necesita ni hacerle PCR en tiempo real, aislado en su casa o en el hotel, digamos aquí como tenemos aquí en La Paz, ya se lo puede dar de alta sin hacerle ninguna prueba de PCR en tiempo real. Ojo, los PCRs en tiempo real pueden salir positivos inclusive después de 3 semanas, un mes, que es lo que hemos estado viendo aquí en La Paz y en Bolivia particularmente. He tenido la oportunidad de conocer muchos casos así, no son pocos, pero ya después de los 10 días se sabe que ese PCR en tiempo real básicamente son los resabios de la infección previa. Entonces, hacer el PCR en tiempo real después de 14 días es un dolor de cabeza. Y en los bebés que tienen síntomas tan inespecíficos, yo creo que esto es mucho más válido inclusive para los bebés. Así como dice el colega, porque vi la pregunta, aislarlo en su casa, perfecto, está muy bien. Y ni siquiera pensar en hacerles pruebas de tiempo real. Ver cómo está el bebé y si está bien, está dado completamente de alta. Eso es lo que quería aportar y comentar. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. De acuerdo. Alexandra, tú nos dices hasta cuándo tenemos tiempo. Yo voy a ir siguiendo las preguntas. Acá preguntan Manuel, ¿hay casos de neonatos con coronavirus positivo en Bolivia? Es la pregunta. Y si hubiera, ¿se recurrió a la administración de plasma autoinmune? No tengo conocimiento de eso. Sé que en el Hospital del Norte, en el Alto, una publicación de periódico no oficial indicaba un recién nacido hijo de madre COVID positiva y que el niño nació saludable sin problema y fue dado de alta, pero el uso de plasma en recién nacidos no he leído y no tengo conocimiento al respecto. No sé si tú, ¿qué opinas? O sea, nosotros en el Hospital de la Mujer, que tenemos un flujo de paciente bastante grande, no hemos tenido hasta ahora ningún niño coronavirus positivo. Sobre el uso del plasma, utilizamos plasma realmente en un niño crítico de terapia intensiva, pero no tengo evidencia científica como para utilizar un plasma hiperinmune o de paciente de coronavirus positivo en neonatos. Y de todo lo que yo he revisado, y creo que de todo lo que tú has revisado, no hay ninguna documentación. Y en neonatología en especial somos muy rigurosos con lo que es la medicina basada en evidencia, porque nuestras complicaciones pueden ser muy severas a largo plazo. No sé qué opinas, Víctor Hugo, de esto. Bueno, esto un poquito me recuerda a la varicela y lo que es beneficio y riesgo, ¿no? ¿Y por qué pongo de colación la varicela? No olviden que a la varicela, los mayores de 12 años, recomendamos el aciclovir, ¿no? Al virus de la varicela zoster. En menores de 12 años, el riesgo no es alto como los mayores de 12 años, no lo recomendamos. De pronto se puede poner, pero no es una recomendación absoluta como los mayores de 12 años. ¿A qué quiero ligar con esto, con la COVID-19? Y no solamente con plasma fresco congelado. Los niños no son un grupo de riesgo. Entonces, los que están, o sea, no es lo mismo extrapolar riesgo-beneficio en adultos que riesgo-beneficio en niños, incluyendo los neonatos, porque ya lo mencionó el doctor Pantoja, tanto la embarazada como el neonato, ¿no? Hasta donde se sabe, no constituyen un grupo de riesgo. Que algún bebé se puede complicar en forma muy extrema, ¿no? Al contrario de lo que pasa en adultos, y sabemos quiénes son los grupos de riesgo, son los adultos mayores y los inmunosuprimidos adultos fundamentalmente. Entonces yo creo que ninguna terapia, especialmente en neonato, ¿no? Y eso es lo que dice la literatura, no hay algún grupo que se haya puesto a dar medicación a neonatos
¿no? Que estén afectados, obviamente no leves, sino que tengan alguna neumonía o una mague de complicación y que se dé este tipo de medicación que se está utilizando fundamentalmente en adultos. Ojo, el plasma convaleciente ni en adultos está todavía bien consensuado, o sea, todavía falta saber si realmente funciona o no. Correcto. De acuerdo. Solo para comentar, o sea, en neonatología el paciente crítico, en el caso que fuera sintomático de coronavirus, en toda la bibliografía se sugiere el manejo habitual de un recién nacido prematuro crítico. O sea, si requiere surfactante, surfactante. Si requiere antibiótico-terapia, antibióticos. Si requiere inotrópicos, inotrópicos. El manejo habitual. No hay una medicina mágica para esto. Tampoco creo que en adultos aún haya una medicina mágica, pero en neonatos se hace el manejo habitual. Y de los casos descritos en neonatología, la mortalidad está más en relación a la prematurez de los bebés que a coronavirus. Y hay otra pregunta que viene ahí, justamente yo creo que relaciona a esto, Manuel, que pregunta la doctora, ¿qué tratamiento hay para el bebé sintomático? Ninguno. Ninguno. Hasta la fecha no hay ningún tratamiento sintomático, ni tampoco en perspectiva, tampoco se está extrapolando remedios o drogas que se han utilizado en adultos de manera como salvataje, si van el término, para utilizarlo en recién nacido. No hay tratamiento específico para el COVID de recién nacidos sintomáticos. De acuerdo. Creo que hay otras preguntas respecto al uso de corticoide o no corticoide prenatal, que tú ya lo has hablado, y has dicho que sí, corticoide prenatal en caso de que sea un parto prematuro. Y muchas felicitaciones de muchas personas para ti, Manuel. No sé si quieren hacer un comentario más. Yo creo que para terminar, perdón, ¿tienes aquí unas preguntas? Sí, tengo algunas preguntas del Beni, tengo 3 preguntas. Si se conoce el porcentaje de pacientes embarazadas que hayan tenido una alteración hemodinámica tal que hayan tenido que terminar en cesárea. Indudablemente, es decir, no hay un dato tácito, un número, pero existe la embarazada grave con compromisos hemodinámicos y que ha tenido que intervenirse el embarazo y han habido casos de prematurez por esa circunstancia. Un número específico no tengo conocimiento, pero la situación clínica se puede dar, se puede dar. En el primer nivel, la sala de parto y las salas de atención COVID son las mismas. No hay más infraestructura que esa. ¿Usted podría recomendarnos alguna forma de actuar en ese caso? En ese caso, es decir, se trabaja con lo que se tiene, ¿no? No podemos crear salas de parto COVID cuando no tenemos ambiente para extendernos en ese sentido. Lo que sí es los equipos de protección personal, estar preparados y mentalizarse paso por paso en el uso correcto del equipo de protección personal para atender casos probables o sospechosos de COVID o confirmados. Hay una pregunta de acá, desde San Ignacio de Mojos. Él dice que se maneja una suerte de paranoia comunitaria y el personal de salud le está huyendo al parto por miedo a contagiarse. Si usted puede dar algunas palabras de confianza, doctor. No entremos en pánico. El pánico es el peor enemigo tanto del médico como de las personas enfermas que acuden tardíamente porque ya cuando no hay nada que hacer. La mayoría de los embarazos son partos de madres sin COVID y recién nacidos que van a nacer sin COVID. Por lo tanto, no hay que entrar en el pánico, hay que tener confianza, hay que atender a los recién nacidos y a las madres con mucha empatía, mucha cordura, puesto que en estos días son momentos así difíciles y no extremar ninguna medida extraordinaria, ni tampoco evitar que
que las madres acudan a los hospitales o acudan en fases tardías con complicaciones donde puede haber sufrimiento fetal y mayor daño tanto en la madre como en el niño. La atención de la embarazada y del recién nacido tiene que ser oportuna. Muchas gracias, doctor Pantoja. Yo creo que con esas palabras de aliento podemos terminar la conferencia de hoy. Decididamente están las víctimas de COVID y están aquellas víctimas del pánico, porque no acuden a los hospitales con síntomas de apendicitis, no acuden a los hospitales para sus partos, y creo que el número de pacientes con morbilidad y con mortalidad que son COVID negativas también están engrosando las filas. Correcto. No tenemos que entrar en pánico, tenemos que intentar atender a todos como lo hemos hecho siempre. Voy a exponer cortito de qué se trata nuestro proyecto. Antes, sí, con esto cerramos la conferencia y de ahí pasas tú. Solamente decir, hagamos medicina basada en la evidencia. Nos nutramos de conocimientos científicos. No actuemos con pánico, no actuemos con experiencias personales o vivencias personales. La medicina tiene que ser, la buena medicina y de calidad es medicina basada en la evidencia actual. Este tema, recién nacido COVID y madre COVID, es un tema en desarrollo, pero lo que se sabe hasta ahora, por ejemplo, hay un dato a fines de abril, principios de mayo, aproximadamente en el mundo con la pandemia habían alrededor de 10,000 embarazadas que tuvieron sus hijos. La gran mayoría de ellos nacieron sin problemas y asintomáticos, fueron pocos los sintomáticos. Entonces, recalco, embarazadas son las menos, y los recién nacidos mucho menos. Por lo tanto, no hay que tener miedo a un embarazo y tener, no atender oportunamente los embarazos y al recién nacido. Con esto yo creo que cerramos y gracias por la invitación. Alejandra, no sé si me permites algo bien puntual. Bueno, lo mío no son los nacimientos como el doctor Tejerín y el doctor Pantoja. Solo quiero hablar de las pruebas de laboratorio, así algo bien puntual. Yo tomo lo que dijo el doctor Pantoja y el doctor Tejerina, atendamos a las embarazadas y ya les hagamos pruebas de laboratorio, no como si fueran COVID-19 porque son generadoras de aerosoles. Y esto no tendría por qué llamarnos la atención, ¿no? En Bolivia hacemos así. Cuando tenemos un paciente con influenza, no esperamos la prueba del resultado de influenza, nosotros ya lo tratamos como influenza. Si tenemos un paciente con dengue en Bolivia, no espero resultado de dengue, yo ya lo trato como dengue. Entonces, no es la primera vez que nosotros a lo boliviano ya tomamos conductas precisamente para protegernos. Nada más, ese es el aporte que quería dar. Muchas gracias. Gracias, Víctor Hugo. Gracias. Felicidades, Manuel. Hugo. Felicidades, doctor Tejerina. Y gracias a todos por su atención. Un placer compartir un panel con ustedes y bueno, estamos hasta cualquier momento. Gracias, Hugo. Gracias, Víctor Hugo. Muchísimas gracias. Ha sido un intercambio muy, muy enriquecedor. Para terminar, voy a presentar muy cortito el proyecto. Nosotros somos parte del programa Resiste Bolivia de telemedicina. Este es un proyecto de médicos especialistas que lo que buscan es asistir, guiar y orientar a distancia a todos los médicos generales o a los especialistas que así lo deseen en el manejo de los casos leves, moderados o graves del paciente con COVID-19 en Bolivia. Estamos capacitando al personal de salud a través de webinars que se están transmitiendo 2 veces por semana. Tenemos una comunidad de 1,000 médicos ahora de todo el país, pero también algunos de Buenos Aires, de México y de Lima. También tuvimos una participación de Colorado. Vamos a continuar hasta completar los 25 webinars. Se va a otorgar un certificado a aquellos participantes que estén en el 80% de las sesiones. Por otro lado, también ofrecemos el asesoramiento de los médicos generales a través de una plataforma virtual
de historias clínicas. Para poder ser parte del proyecto, tienen solamente que enviarnos su email para ser capacitados y poder hacer preguntas generales respecto a COVID-19 que van a ser respondidas por expertos, o también pueden presentar casos clínicos concretos para una supervisión por telemedicina. Les agradezco muchísimo su atención, agradezco a Telesalud Beni por programar estas sesiones con nosotros y por repetirlas hacia los municipios, y también a INTI, que nos ha posibilitado tener esta plataforma irrestricta en Zoom. La siguiente presentación, el siguiente webinar, lo va a dar el doctor Garitano. El doctor Garitano va a hablar sobre problemas psiquiátricos asociados al COVID-19 en las unidades de terapia intensiva, el viernes próximo a las 18 horas. Muchas gracias a todos, me despido, permanezcan sanos y cuídense.